Vengo hablando un poquito de temas de cultura ya hace algunos domingos y hablamos de lo que era la misión y cómo la misión nuestra o cómo la entendíamos. Y no sé si se acuerdan, pero hablamos de identidad, de propósito dentro de la visión de iglesia que Dios nos ha dado. Y hoy quería hablar un poquito más de lo que es visión. Y para meterme por ahí, hay un pasaje que el Señor nos trajo hace unos 18 años, más o menos 19 años, que es este, que está en Isaías 54, versículos 2 y 3, dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. NBI dice algo que me encantó y lo puse ahí: no te limites, dice. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Y hace 19 años, cuando el Señor nos hablaba sobre esto, obviamente que esta profecía de Isaías tiene que ver con un montón de cosas, pero a veces Dios usa esas cosas que están escritas para animarnos a nosotros a ir a un lugar donde no estamos. Y cuando nos traía esto en oración, en aquel momento estábamos comenzando recién a liderar un grupo de niños y bueno, le creímos al Señor. ¿Ok? Esto es lo que vos querés hacer con nosotros. Y le creímos como niños, porque definitivamente no teníamos ni idea de lo que esto significaba, ni a dónde nos iba a llevar. Y aún estoy convencido de que todavía no hemos descubierto casi nada de lo que Dios quiere hacer con esto. Y parte de la cultura que se terminó convirtiendo en la cultura de esencia y que estamos como aprendiendo y desarrollando, tiene mucho que ver con cosas que Dios nos ha hablado a nosotros, cuando digo nosotros es a Él y a mí, pero que hemos derramado como cultura de la casa, de la iglesia. Porque nada de lo que Dios deposita es para dejarlo ahí. Es para que se extienda, es para que se multiplique. Es como que si yo recibiera esto y me lo quedara para mí solo, sería incongruente con lo que el pasaje mismo está diciendo. Fíjense que dice: no te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a mano derecha y a mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará ciudades asoladas. Es ridículo pensar que eso solo va a pasar conmigo, solamente. Entonces Dios nos da algo, nos anima, pero no es para que nos guardemos, no es para pensar que es solo para nosotros, es para que eso se multiplique. Me acuerdo que alguna vez hablando de este tema, hablábamos de este tema de las carpas, ¿no? Y cómo Dios pone hombres, mujeres, ministerios que tienen su carpa más grande, más desarrollada, porque han caminado más tiempo detrás de eso, y cómo eso es maravilloso en el reino, porque de repente quizás nuestra carpa es un poquito más chica, pero está cubierta por una carpa más grande, que nos permite seguir extendiéndonos mientras estamos protegidos. Y esta palabra que les digo es como algo que sigue viniendo a nuestras vidas año tras año y se va como profundizando y se va desarrollando y lo vamos descubriendo. Fue quizás el primer gran motor que empezó a impulsar nuestras vidas dentro del ministerio. Y lo hemos convertido como uno de los fundamentos. De hecho, es el primer pasaje que aparece en el manual que hemos desarrollado, es este versículo. Y tiene mucho que ver con lo que intentamos vivir y con lo que intentamos transmitir, incluso con lo que pasó recién de la Cena del Señor, con esto de que con la multiplicación, con no quedarnos solamente con lo que hemos recibido, sino entender que eso es para extenderse, que hay más, que Dios sigue derramando de su gracia. Así que eso fue lo que nos ha marcado y en esto de tratar de entender la misión, la visión y demás, como yo les cuento más de una vez, nos ha costado un montón, hemos escrito para un lado, para otro, y terminamos llegando a esto que ahora les voy a compartir, que es muy loco porque en realidad es muy parecido con otras palabras, quizás un poco más afinado, pero muy parecido a lo que Dios también nos había dado hace mucho tiempo cuando empezamos a caminar detrás de esta palabra que les compartí recién. Cuando empezamos a caminar detrás de esta palabra, de repente hay cosas que empezamos a hacer y Dios, me acuerdo, debo tener los papelitos por ahí todavía escritos. Y me acuerdo que estábamos desarrollando todo lo que era cielo en movimiento y todo ese mover. Y una vez
estilo movimiento CEM, y una vez orando, hablando con él y tratando de escribir, viendo dónde venía, me acuerdo que el Señor trajo un par de palabras. Una era centro de entrenamiento ministerial, centro de entrenamiento y misión, de evangelismo y misión. Había algo en esas 3 letras que nos estaba impulsando a más y que no terminábamos de entender. Me acuerdo que lo escribimos por ahí, quedó. Y que sigue hablando de esto mismo que leíamos en Isaías. Y en definitiva hoy terminamos escribiendo la visión de esta manera. Dice, centro de avivamiento a las naciones. Y lo terminamos escribiendo así porque nos pareció que termina como englobando muchas más cosas que las que simplemente alguna vez habíamos pensado. Centro de avivamiento a las naciones. Y quiero hacer una aclaración acá. La visión no es algo que ya hayamos alcanzado. La visión es nuestro norte, es a dónde nos dirigimos, es aquello que Dios pone en el corazón, que nos enciende, que nos marca como hacia dónde ir y a la vez es un punto de partida. Funciona como las dos cosas. Alguna vez hablamos con algunas personas que nos gusta más un poco la matemática, digamos, o algunas ramas de ellas, que es como un vector, que tiene un punto de partida y una dirección. De alguna manera eso es la visión. Y puede resultar como grandilocuente o como, wow, pero qué exagerado que eso. Pero tiene que ver con eso. Tiene que ver con algo que Dios está encendiendo. Y si Dios está encendiendo algo, probablemente sea mucho más grande de lo que nosotros podemos alcanzar. Y de eso se trata. Cuando Dios pone algo en nuestras manos, probablemente sea algo que nosotros con nuestras habilidades y capacidades naturales no podamos alcanzar. Y ahí está la fe. La fe que es dependencia. Probablemente cuando Dios encienda algo en tu corazón, cuando ponga algo ahí, sea algo tan grande que sientas que es imposible. Y ahí está la fe, para creer que es posible. Y podés de alguna manera tener como esa métrica o esa medición de que está tu fe anclada en Dios cuando eso que parece imposible te parece totalmente posible. Totalmente posible. Así que nosotros seguimos anclados en esto, aunque todavía lo estamos caminando. Es algo que estamos construyendo, pero la visión que tenemos como iglesia es ser un centro de avivamiento a las naciones. Y para explicar un poquito, lo describimos en algunos puntos que les quiero compartir. Por un lado decimos que queremos ser una posibilidad de formación y entrenamiento para equipar a los que sueñan con traer una transformación celestial a la tierra. Y cuando decimos queremos ser, no queremos ser él y yo, queremos ser como iglesia. Que cada cosa que Dios ponga en nuestro corazón, que ponga en nuestras manos, cada aprendizaje, cada transformación, sea una llave, una puerta de acceso para bendecir, para desarrollar, para multiplicar a otros. Gracias. Eso es lo que está en nuestro corazón. Queremos ser una posibilidad para que muchos conozcan de este Dios maravilloso que seguimos descubriendo nosotros. Para que aquello que ya descubrimos, que ya estamos entendiendo, otros lo empiecen a entender. Esa es la multiplicación del reino. Conformar redes globales de relaciones intencionales del reino, donde las iglesias y ministerios colaboramos conjuntamente en preparar a las personas para que cambien el mundo. Es otra de las bases, es otro de nuestros principios fundamentales. No queda todo acá. No somos los dueños de todo el conocimiento y toda la revelación. Necesitamos de otros, de conectar con otros. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. No está todo acá. Gracias por lo que Dios nos ha dado. Y eso que Dios nos ha dado lo tenemos que cuidar, pulir y multiplicar. Pero a la vez entender que Dios derrama de gracia de diferentes formas en otros. Por eso nos van a ver que abrimos la mano constantemente. Y abrimos la mano para bendecir. Y por eso van a ver que hay mucha gente que ha pasado por acá, que es de otras iglesias. Y me sorprende en ver que muchas veces lo que han dicho son
esta palabra una y otra vez, son como un oasis. Y hay muchas personas que han venido, nos han dicho eso, son como un oasis, me voy renovada. Y siguen en sus iglesias. Y está buenísimo, es parte de la visión de la casa, está bien, tenemos la mano siempre abierta para bendecir, para desarrollar y para también tomar de otros. Ustedes saben, nosotros nos seguimos formando y capacitando y tomando de otros ministerios y visitamos a otras iglesias. Porque el reino de Dios no habita solamente en la ciudad de Massachusetts. ¿Queremos que este sea un faro? Sí. ¿Eso vislumbramos? Amén. Y si el reflector de la gracia de Dios apunta sobre nosotros, maravilloso. Pero Él pagó por cada una de las vidas de este mundo. Construir un multiespacio con campus propio, donde todas las actividades de comunidad, formación y entrenamiento y contacto con la ciudad suceden en un mismo lugar. Es parte de nuestro sueño. Y de repente Dios empieza a abrir puertas que no entendemos. Es parte del sueño que tenemos, de que funcione constantemente, de que sea un lugar que esté en constante funcionamiento literalmente, y no que sea simplemente un espacio que venimos cada tanto. Y que sea como, alguna vez dijimos algo así como somos una iglesia que mira hacia afuera, y es parte, está incluido en la visión, es de lo que hacemos tiene que salir. Lo que hacemos tiene que salir. Lo que Dios hace en nosotros tiene que salir. Preparar a futuros pastores, líderes y colaboradores para que la visión se multiplique concretamente en nuevas sedes, en otras ciudades y naciones. Y te digo más, si esas sedes no se llaman esencia, no pasa nada. Lo que nosotros queremos es ser canales de multiplicación para que el reino de Dios se extienda en todo lugar y para que la cultura de cada espacio sea transformada. Para que Dios nos dé acceso a los diferentes lugares de la sociedad para ver la transformación, para que haya personas levantadas en medio nuestro que transformen la ciudad. Estén donde estén en cargos públicos, gubernamentales o en empresas privadas, no importa. Que la gloria de Dios se refleje en cada cosa que hacemos. Y les aseguro que sobran oportunidades para que la gloria de Dios se manifieste donde estamos. ¿Dónde estamos? Y la última, levantar una fundación que sea referente en la transformación de las personas en torno a su educación, formación para el trabajo, propósito y diseño de futuro y en la salud integral. Es un montón, pero es parte de lo que soñamos, porque somos un solo ser. Somos espíritu, alma y cuerpo y queremos lograr, y cuando digo esto ni siquiera a veces sabemos exactamente cómo, estamos caminando hacia eso, pero queremos lograr que todo lo que Dios hace por el espíritu que trae transformación también tenga la posibilidad de acompañamiento para que las vidas sean transformadas, sean equipadas, para que puedan aquellos que, no sé, nunca tuvieron una habilidad de trabajo, puedan desarrollarla. O poder hacer diferentes tipos de acompañamiento para que ese proceso que el Espíritu está haciendo sea también acompañado de una forma integral y traer salud completa. Y que de eso se trate. En las diferentes ramas. Y para eso vamos a necesitar de la gracia que Dios va depositando en cada uno. Porque si todo esto que escribimos acá depende de la gracia que tengamos nosotros, ya les digo que no va a pasar. No va a pasar. Pero necesitamos de que lo que Dios pone, por eso hablamos muchas veces del oro, porque Dios deposita oro, deposita algo especial, algo particular, algo que Él sopla sobre cada uno de nosotros. Y cuando lo metemos dentro de su propósito, eso empieza a brillar y empieza a producir más. Pero dentro de su plan. Si simplemente lo queremos pulir para mostrar cuán brillante es, bueno, está bien, ahí tenés tu recompensa. Pero cuando encontramos eso dentro de su plan, dentro de sus propósitos, eso empieza a producir multiplicación en otros.
en lo que nos rodea, en la ciudad. Así que queremos armar todas esas cosas. Esa es la visión que tenemos. Y quería leer Génesis 22. Vamos a ir leyéndolo un toquecito. Nos va a llevar un poquito de tiempo, pero no tanto. Dice, pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Y le dice, Abraham, y acá estoy, le dijo Abraham. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo Isaac, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Y una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Seguramente todos recuerdan la historia, pero Abraham no podía tener hijos. ¿Sí? Su mujer no quedaba embarazada y ya era un hombre grande. Y Dios le había hecho una promesa de que iba a tener un hijo. E incluso Abraham medio que se ríe, y dice, a esta altura ya no va a pasar. Sin embargo, pasan muchas cosas en el medio, pero sin embargo Dios cumple con su promesa y le da a este hijo, a Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. Dios cumple lo que le había prometido a Isaac, a Abraham en Isaac. Y acá leemos que ese hijo de la promesa, ese que Dios le había prometido y que le había dado, de repente pareciera que es un sinsentido porque le pide que lo entregue en sacrificio. Parece una locura inclusive en este tiempo. Déjame decirte que estoy totalmente convencido de que Dios nunca tuvo ninguna intención de matar a Isaac. Esto se trata de otra cosa. Y hasta te diría que Abraham conocía a Dios lo suficiente para saber que no se trataba de eso. Pero a la vez estaba totalmente dispuesto a obedecerlo hasta el final. Tremendo, ¿no? Conocer a Dios lo suficiente para saber que lo que te está pidiendo no va a ser, pero a la vez estar dispuesto a ir hasta el final por Dios. Las dos puntas del mismo hilo. Ese era Abraham. Y dice en el versículo 3, Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto y juntó con dos de sus criados y su hijo Isaac, y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Y entonces, versículo 7, Isaac dijo a Abraham, Padre, dime hijo, aquí tenemos el fuego y la leña. Y continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? No sé si logran imaginarse ese momento. Yo sí me lo imagino por un segundo, me imagino el estómago retorcido de Abraham sin poder responder a esa pregunta. Y a la vez la sencillez y la simpleza de Isaac, que tampoco estaba dudando nada de su padre. Era una pregunta sin dobleces. Y dice en el versículo 8, del cordero, hijo mío, se encargará Dios. Él se va a encargar de darnos el cordero. Y siguieron caminando juntos, versículo 9, y cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac, no puedo imaginarme ese momento ni lo puedo explicar, y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre, el Señor provee, Jehová Jireh.
Por eso, hasta el día de hoy se dice, en el monte del Señor será provisto lo necesario. Versículo 15, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor. Miren la promesa que ya le había dado, se la vuelve a decir, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido, por medio de tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Detrás de la obediencia está la bendición de Dios. Dios habla y no siempre entendemos perfectamente lo que Él nos está diciendo. Dios promete y no siempre lo vemos. Y no siempre estamos entendiendo. Y hay cosas que nos atraviesan y nos cuestan y no las entendemos. Pero detrás de la obediencia está la bendición de Dios. Y pensando en esto y linkeándolo con lo de la visión que venía compartiendo, ¿qué es lo que está en el trono de nuestro corazón? ¿Quién está sentado en el trono de nuestro corazón? ¿Las promesas de Dios o el Dios de la promesa? Porque como les contaba, Dios nos dio ese pasaje de Isaías, lo empezamos a transitar, nos dio promesas y a lo largo de todos estos años Dios trajo un montón de promesas adicionales, de palabras, que algunas las hemos visto cumplidas y otras todavía no. Pero ¿qué es lo que está en nuestro corazón? Las promesas de Dios, lo que Él nos dijo que iba a hacer, aún lo que Él ya nos dio, o el Dios que promete. ¿Quién está sentado en el trono de mi corazón? ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? ¿Sus promesas o el Dios de las promesas? Isaac era el hijo de la promesa, era el fruto de la promesa. Dios había prometido darle a un hijo, darle descendencia, y se lo dio. Era el fruto de esa promesa y de repente pareciera un sinsentido porque se lo estaba pidiendo. Y lo que quiero de alguna manera transmitirles es de repente, cuando Dios nos da una promesa, nos da una visión, nos da palabra, la empezamos a transitar, la empezamos a caminar como Abraham con su hijo caminando hacia el holocausto que iban a hacer, la empezamos a transitar y no entendemos lo que pasa. Y de repente hay dificultades o hay trabas o hay cosas que no suceden o que se demoran más o menos y no entendemos lo que pasa. Y el reclamo natural, que no es el que hizo Abraham, pero el reclamo natural que a veces nos pasa a nosotros, es decir, hey Dios, vos reclamaste, vos me dijiste esto, ¿dónde está? Vos me diste esto. Al final lo estoy haciendo para vos. Me estoy esforzando tanto por algo que me diste y no veo los resultados. ¿Dónde está? ¿Quién está sentado en el trono de nuestro corazón? ¿Sus promesas o el Dios de las promesas? ¿Cómo estamos pesando? ¿Cómo estamos midiendo? ¿Cómo estamos mirando la realidad que nos atraviesa? Y cuando Dios está sentado en el trono de nuestro corazón, cuando es Él el que está sentado en el trono, cuando todo lo que hacemos es por Él y para Él, sus promesas tienen propósito. Fíjense que no solo la promesa que vuelve a darle Dios después de lo que Abraham hizo, sino lo que significó la vida de Isaac en la historia del pueblo de Dios. Si agarran el linaje de Jesús, van a ver cómo arranca desde ahí. Cuando Dios está sentado en el trono, cuando estamos dispuestos a obedecer por encima de lo que sea, sus promesas tienen propósito. Cuando ponemos las promesas en el trono de Dios, es donde empiezan a perder propósito. No se trata de eso. No se trata de las promesas que Dios nos haya dado. Siempre se trata de Él. Y yo no sé si te pasa a vos, pero a veces yo me he confundido con esto. Y he confundido lo que Dios me ha prometido con de quién se trata todo esto. Y aún toda esta visión que te compartía,
grandilocuente, maravillosa. Se trata de Él. Se trata de Él. No se trata de nosotros. Simplemente tratamos de escribir de alguna manera lo que entendemos que Dios nos está pidiendo caminar. Y allá vamos, porque se trata de Él y de lo que Él quiere hacer y lo que Él quiere seguir multiplicando. Y es la razón por la cual, en algún momento vamos a hablar de valores, es la razón por la cual, por ejemplo, hacemos lo que hacemos con alegría, con gozo. Por eso somos generosos. Insisto, después vamos a hablar de un montón de valores. Por eso hacemos lo que hacemos de la forma en la que lo hacemos. Porque no se trata de que es Dios prometiéndome algo a mí y yo esperando que ese Dios de una vez por todas cumpla sus benditas promesas para realizarme y armar mi hermoso imperio, sino se trata todo de Él y que Dios, en su infinita gracia y misericordia, me está confiando parte de su plan. Pero se trata de Él. Se trata de Él. Y a veces nos confundimos y te puede pasar que alguna vez te confundas y lo que quiero dejarte en esto es soñá en grande, soñá con Dios, pero cuando te confundas volví a pensar ¿quién está sentado en el trono? ¿Por quién lo estoy haciendo? Hoy más temprano, cuando llegamos y abrimos, generalmente una de las cosas que hago es abrir abajo y barrer abajo. Y entonces mientras empiezo a barrer, empiezo a cantar. Vieron que me gusta cantar bastante fuerte inclusive. Y empiezo a cantar. Señor, gracias por esto. Y hace un tiempo escuché de un pastor que está en Betel y él contaba que había sido pastor en otro lugar, en otro país, en otra ciudad, y que por una de esas cosas que Dios hace terminó mudándose a California y estuvo, aún habiendo sido pastor en otra iglesia y demás, estuvo 8 años limpiando los baños de esa iglesia. Hasta que, bueno, después Dios lo levantó. Y él contaba que a veces venía gente, porque claro, mientras él hacía eso, daba de la gracia que tenía. Mientras limpiaba baños en la iglesia, no dejó de dar de lo que Dios tenía ahí, en los baños. Y que había gente que decía, no, pero vos tendrías que estar haciendo tal cosa, pero vos tenés toda esta gracia, pero vos aquello. Él dijo, es acá donde estoy y está bien. 8 años. Y hoy, de hecho, cuando estaba haciendo eso abajo, me acordé de eso. Señor, ok, no necesito estar limpiando baños en Betel para decir, gracias Jesús, soy el que limpia los baños de Betel. Lo voy a hacer acá. Porque se trata de vos. Y da lo mismo. ¿Dónde? Se trata de vos. Y lo voy a hacer con la misma alegría. Porque no se trata de que entre justo Bill al baño y me vea limpiando. Se trata de que Él está en el trono y hace todo bien. Y lo que hacemos es por Él y para Él, sea lo que sea que nos toque hacer. Y por eso lo hacemos de la forma que lo hacemos. Por eso la cultura de honra donde está contenido esto. ¿Saben qué? La visión no contiene la cultura. La cultura contiene la visión. Y por eso hablamos tanto de cultura. La visión está metida dentro de la cultura. Es la forma de trasladarla, de proyectarla, de hacerla crecer, de multiplicarla. Por eso hablamos tanto de cultura, de principios, de valores, de honra. Porque todo esto que les conté y les leí no se va a poder multiplicar si no está contenida en una cultura de honra, en una carpa más grande. Y lo que nos toca a cada uno de nosotros, mientras de repente hoy estamos en una carpita que es un poquito más chica, es honrar la carpa más grande, sea cual sea la que tengas. Porque eso me permite estar protegido, me permite crecer, me permite extenderme, me permite ir por más. Y lo hago con gozo, lo hago con alegría. Así que sus promesas tienen propósito en Él y no fuera de Él.
Y lo último que le quiero dejar para cerrar es que dentro de todo esto que hablamos y que de alguna manera les compartí cuando leí algunos puntos de la visión, es que me gusta este ejemplo de los rompecabezas. No sé si a ustedes les gusta, pero a mí siempre me gustó mucho armar rompecabezas. De chico, de hecho, de chico armaba muchos rompecabezas. Y pensaba en esto, que somos como piezas del rompecabezas de Dios. Y hasta diría más, si quieren. Incluso de repente cuando pensaba en esto me imaginaba, no sé si hay, pero si hubiera tiendas de rompecabezas, ¿no? Que solo vendieran rompecabezas, es como, inclusive puede haber más rompecabezas en la tienda. Y, y estas piezas del rompecabezas de Dios tienen diferentes formas y tamaños. Ese es el cuerpo de Cristo, diverso, diferentes gracias, diferentes dones, diferente revelación, diferentes formas y tamaños. Y, y al conectarme con esas diferentes piezas, es que eso me permite extenderme a más. Si yo me quedo con una pieza del rompecabezas, no voy a poder terminar de armarlo todo. Si yo desecho las piezas porque son distintas, o si quisiera tener todas piezas iguales, bueno, tendría una pila de piezas, pero no tendría el rompecabezas armado. Pero cuando empiezo a ver la belleza de Dios, la gracia derramada de Dios en las diferentes piezas que Él va derramando y puedo aprender a conectarme con con ellas, eso me permite extenderme a más. También es parte de la cultura de casa, eso también es honrar. Y aunque a veces no entienda todo, aunque a veces no comparta todo, aunque a veces no me guste todo, aunque a veces quizás no entienda, pero conectarme, abrirme, eso me permite extenderme a más y llegar a lugares donde yo solo o con mi propia piecita nada más no podría llegar, no podría alcanzar. Y lo que les contaba recién de la visita que vamos a tener tiene que ver con eso. Ese contacto terminó saliendo porque en algún momento alguien de México contactó a Eli porque tiene un grupo también con la intención, esa mujer tiene un grupo para compartir de Dios, de mujeres, y le invitó a Eli a compartir algo. Pero eso nació también porque en algún momento Dios puso en nuestro corazón abrir las redes. Y en Eli puso esta palabra que las redes son el megáfono de lo que Dios nos dio. Y cuando lo empezamos a hacer, no lo entendíamos o parecía un sinsentido. Porque ¿qué vamos a poner en las redes si somos nosotros nada más? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la carga de esto? Nos preguntábamos todos. Y Dios nos dijo, es el megáfono que yo les estoy dando. No era queremos estar en las redes porque somos lindos, nos gusta poner y porque está de moda. Era, es el megáfono que yo estoy poniendo. Y nosotros dijimos, ok, Señor, no tiene sentido para nosotros, pero vamos detrás de eso. Eso es lo que tenemos que aprender a ver. Eso es lo que tenemos que aprender a ver y honrar, porque tiene que ver con escuchar a Dios y obedecerlo. Y miren, y si nos hubiéramos equivocado y no era Dios que estaba diciendo que era un megáfono, hubiésemos aprendido igual a afinar nuestra voz. Pero fue eso. Dios diciendo, ese es el megáfono que yo pongo en ustedes. Y cuando dijimos que sí, al tiempo apareció esta mujer viendo un video de Eli en las redes. Y la invitó a participar de su tiempo con mujeres. Y quedó el contacto, y de ese contacto nació la visita que tenemos hoy. Entonces a veces no sabemos, pero cuando entendemos la visión, cuando entendemos qué es lo que hay en el corazón y nos movemos dentro de ese marco, entonces de repente las cosas empiezan a suceder y las conexiones también empiezan a pasar. Entonces, si también a veces puede aparecerte, no sé si les pasó cuando arman un rompecabezas, que de repente aparece una pieza que no encaja. Y vos decís, no, esta no es la que necesito ahora. Yo necesitaba esta otra. Sobre todo con esos rompecabezas que son todos del mismo color, que es medio complicado. No, esta no. Y como que descartamos. Pero si han armado rompecabezas, y si han sido buenos, yo me consideraba en su momento bueno armando rompecabezas, y cuando pensaba esto, el Señor me traía eso, vos sos bueno armando rompecabezas. Miren lo lindo de Dios. Hago muchos paréntesis porque quiero dejarles algo. Lo lindo de Dios, cuando empezamos a escucharlo de diferentes maneras, Él empieza a poner ejemplos y de repente dice, vos eras bueno armando rompecabezas. Vos sos bueno, hermano. Porque encima no dijo eras, dijo, vos sos bueno, hermano, rompecabezas. Y después vino más cosas que tienen que ver conmigo y lo que tengo que hacer acá.
Es hermoso, eso es lo que a veces decimos como imaginación santificada, es en esto de charlar con Dios, de hablar con Él. De repente Él pone imágenes, pone frases, de repente, y enseguida, ¿qué tiendo a hacer yo? Empiezo a anotar, o grabar un audio, depende de dónde esté. Y atrás de eso Dios trae otra cosa, y Dios es tan hermoso que no solo nos trae revelaciones que nos sirven para la vida, sino que encima trae de su voz que sana el alma. Porque les aseguro que lo que Dios empezó a decir de mí, me sanó y me impulsó. Eso es hermoso. Y eso también es parte de la cultura de casa, aprender a escuchar la voz de Dios y a ir detrás de eso. Entonces aparece una de esas piezas que no encaja. Y en vez de descartarlas, si ustedes saben armar rompecabezas, no las descartan, las empiezan a dejar y empiezan a hacer como un criterio de selección, de decir, bueno, estas son más o menos de este estilo, van más o menos por acá. No sé si hacen ese tipo de estrategias, yo hacía ese tipo de estrategias. Es como, bueno, ok, no es la que necesito, pero más o menos va por acá. Para no descartarla, porque si no voy a tardar siempre infinitamente. Uno puede hacer eso de hacer infinitas iteraciones hasta que engancha una y así con cada pieza. Bueno, sí, en algún momento vas a terminar de armar rompecabezas. O hacer estrategias que te ayuden a terminar más rápido. Esta es una, por ejemplo. Pero entonces no descarto la pieza diferente, aunque no encaje exactamente en este momento. Quizás lo que me falte encontrar es la pieza que va en el medio, que encaja entre las dos. Y te vas a encontrar de repente con otro, con otro hermano, con otra persona, con otro ministerio, que inicialmente pareciera que no encaja. Quizás esté faltando la pieza en el medio. O quizás sea algo que vos todavía no estás viendo. Y en eso es escuchar la voz de Dios. No puedo contar el ejemplo exactamente, pero hay cosas que Dios me ha dicho de hacer que las empecé a caminar solo por obediencia, porque cuando yo las vi, dije, Señor, esta pieza no tiene nada que ver con esta. Esta pieza no tiene nada que ver con esta. Y esta pieza no me lleva a donde vos me estás diciendo que vaya. Ale. Ale queriendo poner las promesas en el trono de su corazón. Esta pieza va a retrasar todas las promesas que yo quiero alcanzar en vos. Pero cuando agarro y Ale se corre un cachito. Y es Dios sentado en el trono. Ok, Señor, no entiendo cómo encaja esto, pero si vos decís yo voy. Entonces, cosas hermosas suceden. Y Él hace cosas mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Y nos usa para bendecir y restaurar y reconstruir cosas que no nos habíamos imaginado. Y eso lo vale todo, sin duda. Así que si aparece una de esas piezas que parece que no encaja, no la descartes. Quizás te falte descubrir otra en el medio o entender alguna cosita más. Así que por eso también, dentro de esta cultura, de esta visión, damos espacio y también tomamos riesgos. Tomamos riesgos. Y decimos siempre algo, que le vamos a dar siempre lugar a lo que percibimos del Espíritu Santo y a lo que entendemos. Le vamos a dar lugar, aún a riesgo de equivocarnos. Y si nos equivocamos, bueno, aprenderemos, corregiremos, veremos lo que hay que hacer, tendremos las charlas oportunas, como nos gusta decir, pero no vamos a cortar algo que Dios está haciendo o que entendemos que Dios está haciendo por miedo. Vamos a correr riesgos. Y se trata un poco de esto, de que parte de la visión o en todo es algo que entendemos de no solo avivar o renovar a la iglesia y con esto no nos sentimos especiales, nos sentimos como parte de eso que Dios quiere hacer. Y a la vez nos sentimos aprendiendo, viendo lo que otros ya están haciendo. Porque que Dios te llame para hacer algo no significa que nadie lo haya hecho. Incluso que Dios te diga pionero no significa que no haya habido otros que ya abrieron camino para que vos hoy puedas abrir camino donde estás. Y Dios me decía esto, siempre fuiste armando rompecabezas, y tiene que ver con esto de ser usados como iglesia para unir al cuerpo de Cristo con sus diferentes formas, énfasis, gracia y lo que sea de Dios,
porque son todos necesarios para preparar el camino del Rey que viene. Amén. Así que eso es lo que intentamos ser, lo que queremos ser y lo que estamos construyendo. Así que esta es una nueva invitación a sumarse detrás de eso, a tratar de entender lo que estamos queriendo hacer, a conocer el corazón, en este caso los que estamos liderando eso, y a meterse de lleno porque es hermoso y es parte de lo que Dios está haciendo en su iglesia en estos tiempos, y se vienen tiempos maravillosos de Dios. Y cada vez que decimos eso es como que pareciera que se vienen, que están por llegar, pero en la conferencia lo dijimos, esto ya está sucediendo, y lo que en realidad está pasando es que nosotros nos estamos metiendo en el río o en el mar de Dios que ya se está moviendo. Cuando empezamos a tomar conciencia de lo que Él está haciendo y empezamos a dejar de dar vueltas y zambullirnos en su mar, en realidad lo que estamos haciendo, eso que viene llegando, en realidad nosotros nos estamos incorporando a eso que ya está sucediendo en el curso de la historia. Así que es esta una invitación a tomar conciencia de lo que Él está queriendo hacer, de lo que Él puso en nosotros y del lugar donde nos puso para ir en conquista de lo que viene. Señor, gracias porque sos vos en que importa, el que está en el centro. Todo se trata de vos y nosotros queremos alinearnos a esa verdad. Y hoy darte una vez más el espacio en el trono de nuestro corazón, Señor. El espacio en el trono de nuestro corazón. Señor, gracias. Yo te agradezco. Somos privilegiados del tiempo que estamos viviendo, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Seguí ensanchando nuestro corazón. Señor, y quiero unirme a la oración que Eli me compartía hace un tiempo, de que vos nos sigas ensanchando el corazón y enseñando a amar tu iglesia como vos la amás. Amar tu iglesia, Señor.